Después de regresar a Baskerville, Valkyr decidió revelarle la existencia de Pomeranian a su padre, esperando que sufriera. Sin embargo, el efecto fue otro. Valkyr recuerda que cuando tenía 15 años, al estar frente a Hugo, un pensamiento pasó por su cabeza: ¿sería capaz de asesinar a Hugo? La respuesta fue no, pues cuando alguien se vuelve maestro de espada, obtiene un corazón en calma. Por esto mismo, al Valkyr imaginarse atacando a Hugo, no pudo encontrar ninguna apertura en su guardia. Entonces, años más tarde, cuando Valkyr había abandonado la idea de matar a Hugo, se encontró con Pomeranian, la hija de Penélope, a quien Hugo amó con todo su corazón. Con la aparición de Pomeranian, el choque de emociones sería suficiente para sacudir el corazón de un maestro de espada. Con Belcebú y la habilidad de la Madame, con el tiempo, sus posibilidades de acabar con Hugo seguían en aumento. Justo hoy, Valkyr pensaba asesinarlo. Sin embargo, Valkyr se pregunta por qué Hugo está sonriendo de esa manera. Valkyr se pone nervioso al no entender por qué Hugo no está furioso y recuerda que cuando lo presentó con Pomeranian, Hugo preguntó si esa era la hija de Penélope. Acto seguido, llevó su mano a la cabeza de la niña para matarla. Sin embargo, un sudor frío recorrió el rostro de Hugo al escucharla decir Penélope: ese era el nombre de mi mami. Pomeranian sostiene los dedos de Hugo mientras dice que su madre siempre quería ver a su padre, por eso ella siempre miraba el collar. Pomeranian pregunta a Hugo si acaso él es su abuelo. La imagen de Penélope aparece en la mente de Hugo. Justo después, su expresión se quebranta. Valkyr se sorprende al ver a Hugo temblando y, acto seguido, Hugo rompe en llanto. Hugo cae y solloza de rodillas mientras Pomeranian sostiene su mano. Barrymore saca a Valkyr de sus pensamientos dándole las gracias. Esto sorprende a Valkyr, y Barrymore menciona que ver a Hugo sonreír mientras juega con la niña es casi un sueño. Barrymore le dice que, como dijo antes, todo es gracias a él. Valkyr observa incrédulo, pues se da cuenta de que al intentar acabar con Hugo, le devolvió la felicidad que tanto le faltaba. Barrymore observa feliz. E incluso el frío Osiris sonríe mientras el puño de Valkyr tiembla. Valkyr observa a Hugo mostrando tantas aperturas y, sin embargo, se pregunta a sí mismo por qué se siente tan débil. Al caer la noche, Valkyr está en sus habitaciones, acostado, completamente desolado. Valkyr recuerda cómo gritaba desesperado frente a Hugo que él era inocente. Valkyr cuestionaba a Hugo sobre por qué intentaba culparlo de todos los pecados de Baskerville. Hugo se limitó a responder que no quería escuchar a un pecador, pues no le bastaba con comunicarse con demonios, sino que también capturaba niños y se los daba a los demonios. Valkyr, desesperado, gritó que él nunca haría eso. Sin embargo, Hugo respondió cortándole la lengua de un tajo. Valkyr se llevó la mano a la boca mientras un enojado Hugo decía que no le hablara con su lengua corrompida. Valkyr alzó la mirada con furia para encontrarse con un enojado Hugo diciéndole que es una basura. Valkyr se preguntó para sí mismo por qué está dudando en vengarse del hombre que lo ejecutó. Valkyr voltea al escuchar: ¿por qué te ves así? Cindy en la ventana le recrimina que él le dijo que viniera y ni siquiera tiene la decencia de esperarla sentado. Valkyr le pregunta por qué está aquí y ella, con una carpeta en la mano, le pregunta a qué se refiere, pues ella ha traído lo que le había pedido. Cindy tira la carpeta en la cara de Valkyr mientras le dice que es la investigación sobre Sedley Baskerville. Cindy, enojada, le pregunta por qué actúa como si lo hubiera perdido todo. Valkyr permanece en silencio y ella le dice que está ocupada. Entonces comenzará a hablar. Cindy menciona que tal como le pidió, realizó una intensa investigación sobre Seth y, al parecer, él ha donado a muchos orfanatos en nombre del clan, y además se encargaba de financiar las adopciones. Valkyr observa los papeles mientras Cindy le menciona que, naturalmente, la información de adopción no existe y de igual manera no se pudo encontrar el paradero de los niños adoptados. Cindy le dice que si Seth es un demonio, como dijo, hay un gran problema, y, seriamente le dice que para lo único que los demonios secuestran niños es para sacrificarlos o comérselos. Además, las desapariciones en Underdog podrían estar relacionadas con Seth. Valkyr aprieta los papeles al darse cuenta que no se dio cuenta de que si el actual Seth es un demonio, entonces el Seth al que le sirvió en su vida pasada también lo era. Valkyr recuerda que la persona que le dijo que Hugo planeaba echarle la culpa era el mismísimo Seth, quien le decía estar realmente triste al no poder hacer nada por él. Valkyr destella de ira y, mientras tanto, un niño pregunta: «Señor,
¿dónde vamos? El tipo le responde que este será su hogar. El niño no comprende y nervioso le dice que el director le dijo que iba a ser adoptado por una buena familia. Sin embargo, este lugar es una cueva. Seth sonríe mientras le dice que al parecer malinterpretó las cosas y, mientras su rostro se rompe, dice que la cueva no será su hogar. El niño asustado observa a un monstruo salivar, diciéndole que este es el lugar donde se quedará. Un ojo demoníaco brilla y algo parecido a una estrella de mar agarra al niño. Este mismo llora mientras llama a su madre. Sin embargo, se puede ver en la sombra como el demonio se alimenta de él, dejando solo sus zapatos ensangrentados. Seth sonríe mientras dice que el sabor de los jóvenes es el mejor y lleno de sangre. Seth dice no poder detenerse ahora, revelando que realmente es Andromalius, el 10º cadáver superior. En la cueva, Andromalius se encuentra sentado con una copa en la mano. Dice que no es suficiente. Andromalius, pensativo, dice que desde cualquier punto de vista faltan humanos y se pregunta si debería domesticarlos en una organización. Andromalius mira a un cuervo de 3 ojos y le pregunta, 8, ¿tú qué opinas? Este le responde que no está de acuerdo, pues si la obra se hace muy grande hay una gran probabilidad de que los descubran. 8 le dice que últimamente está alimentándose de jóvenes y debe tener cuidado, pues las narices de los sabuesos son buenas y debe cuidar de no oler demasiado mal. Andromalius le dice que no sea condescendiente con él, pues ya ha puesto una formación que evitará que alguien entre a la cueva. Andromalius, irritado, menciona que como van las cosas necesita beber sangre durante al menos 12 años más para acumular suficiente mana y abrir el portal. 8 le aconseja no causar alboroto entre los humanos y pregunta si algo nuevo ha pasado en Baskerville recientemente. Este responde que no ha pasado nada, pues él está desempeñando bien su rol, y le dice a 8 que mejor se centre en el clan Morg. 8 asiente y menciona que ellos, los 10 cadáveres, solo deben centrarse en abrir el portal demoníaco y llevar así a la humanidad a la era de la ruina para extinguir a los humanos. 8 se va dejando una sustancia negra viscosa, mientras Andromalius piensa en alguna novedad de Baskerville. Andromalius bebe vino mientras reflexiona que es imposible olvidar cómo Hugo se volvió un idiota por su nieta, y dice que para poder debilitar a los Baskerville y cumplir el plan sería más sencillo que Hugo se mantuviera tan frío y cruel como antes, pues al tratar a sus sabuesos como basura, no habrá ningún alboroto cuando él elimine a los niños de los orfanatos. El demonio piensa que como van las cosas no son del todo malas, sin embargo, podría convertirse en un problema. Con enojo, dice que esto es culpa de Valkyr Van Baskerville, pues incluso logró sobrevivir al ataque de las serpientes cuando era bebé. Andromalius no pudo creer que fuera al bosque y se muriera. Sin embargo, jamás pensó que volvería vivo y con la nieta de Hugo. Andromalius muerde su dedo con furia mientras grita, ¿sabes lo duro que trabajé para destruir a Hugo? Los ojos demoníacos de Andromalius destellan mientras dice que eliminar la causa del problema es la mejor opción. En la mansión, Hugo y Valkyr caminan. Hugo permanece en silencio y Valkyr ya está un poco incómodo, pues llevan caminando 5 minutos sin siquiera decir una palabra. Valkyr se pregunta por qué lo llamó Hugo y dirige su mirada hacia él, dándose cuenta de que su postura está llena de aperturas. Siendo así, esta es la oportunidad perfecta para asesinar a Hugo. Sin embargo, Valkyr cierra los ojos mientras piensa que lo hubiera hecho si fuera su yo del pasado, pero ahora, Hugo lo saca de sus pensamientos diciendo que ya sabe que le tiene resentimiento. Valkyr se sorprende y nervioso piensa que sintió su instinto asesino. Hugo agacha la mirada mientras dice que es un padre tonto, pues llama sabuesos de casa a sus hijos y los envía a morir. Por este motivo, siempre supo que sus hijos lo odiaban. Hugo menciona que incluso lo trató mal a él, quien desde muy joven lo hizo todo bien, y ahora tendrá que vivir soportando su odio. Hugo dice que llegó a ser así por culpa de los bárbaros y su propia inmadurez al vivir una vida de odio y resentimiento. Valkyr piensa que esto es una prueba de lealtad, pues es imposible que Hugo hable mal de sí mismo. Sin embargo, los ojos de Valkyr brillan al escuchar un lo siento. Hugo agacha la cabeza mientras dice estar agradecido con él por todo lo que hizo. Con tristeza Hugo dice haberse enterado por Pomeranian que Penélope pasó sus últimos momentos en felicidad. Hugo dice que su hija no murió en agonía y por eso ahora su pesado corazón se aligeró un poco, como si hubiera sido salvado. Hugo se postra ante Valkyr y le dice que todo es gracias a que trajo a Pomeranian, y menciona que si quiere algo de él, solo tiene que pedirlo.
Baikir escucha a Hugo decir que esto no es una recompensa dada a un sabueso, sino un pago hecho con su gratitud. Baikir piensa que después de regresar, pensaba en algo repetidamente. Baikir recuerda todas las veces que Hugo fue amable, cuando le deseó buena suerte en la prueba, cuando le dijo que no peleara más con el Troll pues podría ser peligroso, cuando le dio un consejo después de ser herido en su enfrentamiento con Camus, y cuando le concedió el control de los Pitbull. Baikir se preguntaba continuamente si acaso este Hugo era diferente al que había conocido antes, pues puede que el hombre frío y cruel que conoció ya no exista, algo que ocurrió debido a su regresión. Sin embargo, eso complica más las cosas, pues Baikir no sabe si puede perdonar a Hugo después de haber pasado 17 años fortaleciéndose para matarlo, y aunque Hugo no lo hubiera incriminado, si es la persona que no confió en él y ordenó su ejecución. El rostro de Baikir se torna sombrío mientras duda si vengarse o perdonarlo. Observando a Hugo, se pregunta qué debe hacer. Baikir le dice a Hugo que por ahora levante la cabeza y piensa que primero debe terminar lo que debe hacer. Baikir le pregunta si acaso dijo que le concedería un deseo. Hugo asiente confirmando esto. El rostro de Baikir se oscurece mientras dice lo que quiere. Después de escuchar eso, el rostro de Hugo toma la misma expresión y Baikir piensa que después de eso tomará la decisión de qué hacer con Hugo. Mientras tanto, Seth peina a Pomeranian. Seth le pregunta si es feliz en Baskerville, a lo que Pomeranian responde que sí, pues está Baikir, su abuelo, y el tío Ozzy. Seth le pregunta si acaso no recuerda su nombre o por qué no lo dijo. Pomeranian piensa un momento y le dice señalándolo, tú eres el tío Seth. Este último sonríe y una niñera aparece diciéndole a Seth que aún no ha ido a su entrenamiento. Seth responde que antes de ir quería ver a su sobrina. La niñera explica que el patriarca ordenó que nadie se acercara a Pomeranian. Seth le dice que mantendrán ese secreto los tres y le pregunta a Pomeranian si le parece bien. Ella asiente y Seth menciona que el cabello de Pomeranian es suave. Seth sonríe de forma macabra mientras dice que le recuerda a cuando conoció a Penélope. La niñera se sorprende y le pregunta si acaso conoció a Penélope, y observando a Seth le dice que ese incidente ocurrió antes de que él naciera. Una energía maligna rodea a Seth mientras dice que es cierto. Acto seguido su cabeza se transforma y Seth dice que cree que el patriarca la estaba buscando. La niñera llora mientras los tentáculos de Seth la rodean. Pomeranian se sorprende al ver que la niñera no está y pregunta a dónde se fue. Seth dice que se fue a otro lugar mientras la mano de la niñera se asoma por su cabeza. Seth pregunta a Pomeranian si acaso ama a su abuelo Hugo. Ella sonrojada le responde que sí. Los ojos de Seth brillan y sus dientes se tornan puntiagudos mientras dice que su abuelo también la ama con un amor igual de grande que sentía por su esposa e hija. Las manos de Seth comienzan a abrirse y se convierten en dientes. Mientras tanto, Seth piensa que tan destruido estará Hugo si ella también muere. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y si quieres apoyarme más únete a los miembros del canal. Gracias por ver guapo.